El venado. Desde que era niña he padecido eso a lo que la gente llama la subida del muerto. Para los que la padecen saben el horror que se desprende de esto, y para los que no han experimentado, créanlo, es terrible. Las primeras veces que lo sufrí no sabía de qué se trataba y pensaba que era algo que andaba mal en mi cabeza, una enfermedad. Pero con el tiempo supe que había algo más, y me di a la tarea de investigar sobre este padecimiento. Poco a poco fui introduciéndome en un mundo extraño y particular a la que la gente le llama paranormal. Mi búsqueda de respuestas me llevó a diversos sitios y a conocer personas que habían enfrentado diversas situaciones de índole sobrenatural. Me volví una recopiladora de historias y estas son algunas de ellas. Esta en particular le sucedió al tío Juan, primo de mi papá. Cierto día salieron de cacería tanto él como mi papá, abuelo y tíos. Nosotros vivimos en el estado de Jalisco, en la costa sur, y la familia de mi papá tiene un rancho en regiones remotas del estado, rodeado de cerros y laderas, alejado de toda población y de difícil acceso. El rancho no era más que una construcción rústica rodeada de un vasto terreno en donde no había luz eléctrica, por lo que todo había que hacerlo a la antigua usanza. Era común que de tanto en tanto se aventuraran mis parientes para perderse por días en el verde de la sierra para cazar venados. En esa ocasión nos acompañaba el tío Juan, que había llegado de Michoacán, de tal manera que mi abuelo lo invitó al viaje de cacería. Luego de llegar al rancho, se instalaron y al caer la noche, se reunieron todos en torno a una gran fogata para hablar de la familia y cosas triviales. Entrada la madrugada, mi abuelo retó al tío Juan para que lo acompañara al monte a cazar jabalíes o animales nocturnos. Envalentonados por la cerveza, decidieron internarse en el monte, armados con un par de rifles Marlin 22 y unas lámparas de mano que apenas iluminaban unos metros. Sin embargo, el cielo estaba despejado y la luna brillaba en todo su esplendor, por lo que aquellos caminos eran visibles. A medida que se internaban, conversaban acerca de lo que podían encontrar. Mi abuelo sugirió separarse para cubrir más terreno y poder hallar algún animal. En esas regiones era común que hubiera jabalíes, tigrillos y unos felinos casi extintos que se conocían como jindures. Pero además debía tener cuidado con serpientes y alimañas que merodeaban en la oscuridad. El tío se internó en una arbolada y caminó unos metros, perdiéndose de vista. Muy apenas podía andar entre la maleza y su inexperiencia en esos terrenos hizo que se cayera varias veces. Sin embargo, agradecía la soledad del lugar y que nadie se diera cuenta de su torpeza. Cuando por fin salió a un pequeño claro entre los árboles, notó algo muy extraño frente a él. Surgiendo de entre la oscuridad y el monte, un enorme venado de pelaje blanco se paró a unos metros frente a él y se quedó estático, viendo a mi tío durante un buen rato. Era un animal de tamaño notable con unas enormes astas con muchas ramificaciones, sus ojos brillaban a la luz de la lámpara y la luz de la luna hacía que el pelaje del animal de la misma forma brillara como si tuviera luz propia. Al verlo, mi tío pensó de inmediato en cazar al venado y dedujo que un animal como aquel proveería de carne a toda la familia, así que sin duda preparó el rifle y apuntó a la cabeza del animal, contuvo la respiración y jaló del gatillo. El ruido del disparo no hizo que el venado se moviera. Pensando que había fallado, volvió a apuntar esta vez al cuerpo del animal, disparó de nuevo y el venado no se movió. Con extrañeza volvió a apuntar y vació el cargador sin éxito. Al intentar cargar de nuevo, el animal se dio la vuelta y corrió a la arbolada perdiéndose. Mi tío corrió tras él y luego de mucho rato vio cómo saltó por una barranca para desaparecer en la negrura del bosque. Lo único que pudo escuchar fue como un chapoteo y ruido de piedras moverse, indicando que el animal se movía por un arroyo que había en el fondo del barranco. Sin saber qué hacer, no se atrevió a bajar por ese lugar que indicaba que quizá no saldría de ahí. Así que regresó con mucho pesar sobre sus pasos para reencontrarse con el abuelo. Luego de contarle lo sucedido, decidieron regresar por la mañana con la demás parentela y buscar al animal, que seguramente estaría herido o muerto, y debían ser rápidos antes que los animales carroñeros lo dañaran o robaran su carne. Así, y apenas rayando el sol, regresaron ansiosos llevando unos burros para cargar al animal. Buscaron restos de sangre, rastros de pezuñas y nada. Recorrieron varias veces el sitio sin encontrar absolutamente nada, pensando que quizá algún animal o felino se lo había llevado, pero dado el tamaño que describió mi tío era improbable. Aún no se habían resignado cuando se encontraron con otra sorpresa. Mi tío había descrito que había escuchado bajar al venado por un barranco y chapotear en un arroyo, además de acercarse y ver la negrura del fondo. Al recorrer el sitio se dieron cuenta que tampoco había barranco, ni arroyo cercano, solo árboles y más allá pura llanura.
Desconcertados y pensando que quizá la borrachera les produjo alucinar, regresaron a la casa y el tío manifestó sentirse mal y cayó en cama víctima de una fiebre que le duró un par de días. Cuando se recuperaba, llegó a la casa un lugareño que vendía leña y el abuelo le contó lo que había sucedido con el supuesto venado en tono de broma. Sin embargo, el leñador no se inmutó al decir que aquello que el tío había hallado era una leyenda de aquellas regiones, el venado rey. Según la leyenda se dice que muchas personas habían visto a un enorme venado con grandes astas que merodeaba en los bosques y cerros de las regiones y que era una especie de guardián de los animales, que no había humano o arma que pudiera matarlo y que muchas veces provocaba a las personas dispararle para que se quedaran sin municiones, o bien tomaba diversas formas para asustar o despistar a los cazadores y evitar que maten a los animales. Se decía que este ser elemental era tanto amable como peligroso y muchas personas decían que podía llegar a matar provocando la muerte de maneras horribles al confundir la mente de los cazadores o leñadores para hacerlos caer en barrancos o perderlos en el bosque hasta morir. Y que en otras ocasiones ayudaba a las personas que se perdían en los valles a encontrar de nuevo el camino para regresar a sus hogares. Tanto mi tío como mi abuelo no daban crédito a lo que el leñador les contaba. Luego de escuchar esa historia comprendieron que el bosque guardaba secretos en su profundidad y después de aquello nunca más volvieron a cazar, no sé si porque les entró respeto por los animales o por el temor de encontrarse con el venado rey y morir por su venganza. El venado. Relato basado en hechos reales contado por Shira Ikane, escrito y adaptado por Eduardo Liñán.